amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Historias de Músicos. Ya estamos trabajando en en el segundo episodio. En esta segunda serie que estamos haciendo, hicimos 10 primero, con grandes artistas, grandes músicos, productores que contaron historias muy lindas. Y aquí estamos nuevamente para seguirles contando historias de músicos, vivencias y cosas maravillosas. Hoy tengo el gusto y el placer de presentar a uno de los trompetistas más prolíficos que tiene Colombia. Uno de esos grandes músicos que nace de vez en vez por ahí. Y se llama Jonales Llanos, un hombre que ha tenido una carrera simplemente maravillosa. Es más, voy a decir algo. Cuando yo veo tocar a Jonales Llanos, yo pienso que la trompeta es algo muy fácil. Pero yo lo veo tocando a él y es con una naturaleza y con una tranquilidad y digo, no, eso tocar trompeta debe ser fácil. Creo que no. Jonales, bienvenido, hermano. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y qué bonito estos espacios para que la gente conozca un poquito qué hay detrás de cada artista. Claro que sí, hermano. Y más que de ti, que hoy en día eres un gran referente, uno de los grandes trompetistas, estás en el top de los trompetas que hay. Te lo digo con orgullo. Muchas y gracias. Es así. Sé que eres una persona muy humilde y un gran ser humano, pero al César lo que es del César. Eres un gran trompeta que ha hecho una carrera simplemente maravillosa. Jonales, ¿dónde nace Jonales? Bueno, primero, Juan Carlos, muchas gracias por esas palabras inmerecidas, de verdad. Lo que hacemos es tratar de llevar un proceso bonito en la música. Que no nos vean solo como la persona que está allá en la tarima siempre tratando de dar lo mejor, sino que personalmente también hay historias ahí detrás. Sí. Y que nos vean no solo como el músico, el trompetista, sino como la persona que hay detrás de ese instrumento. Muchas gracias. Juan Carlos, bueno, yo vengo de una familia humilde, campesinos, en el Huila. El pueblo creo que es el más antiguo de Colombia, si no estoy mal. Tiene la misma edad de Bogotá. Wow. La única diferencia es que no avanzamos tanto. Entonces, Timaná, Huila, al sur del departamento, un pueblo con mucha historia, hay cantidad de sitios para ir a visitar y de verdad que ha sido un pueblo pujante con gente muy buena, humilde, trabajadora, como todos los campesinos de Colombia y de las provincias que... Además es un pueblo con mucha historia. Demasiado. Hay historias muy bonitas de los indígenas de esa época y todo, que uno estudió en geografía. Perfecto. Y todo, sí. Historia, todo eso. Yo creo, no sé si han escuchado hablar de la historia de la cacica gaitana. Exactamente, a eso era que yo quería referirme, que creo que es en ese lugar donde se da todo eso. Precisamente ese es el punto, y es conocido Timaná por esa situación, es la villa de la gaitana. Wow. Que fue quien defendió a capa y espada su territorio, ¿no? Con los españoles y bueno, toda esta historia ahí. Oiga, sí, que le sacaron los ojos. A Pedro de Añasco. Y wow. Cuando tenga la oportunidad de pasar por mi pueblo, en la plaza principal, en el parque, está el monumento, la gaitana, con la cabeza de Pedro de Añasco en su mano. Vea usted. Lo decapitó y ese fue el trofeo que muestra ahí en el parque. Bueno, nace de una familia muy, muy humilde, qué lindo que eso sea así, qué bonito son las historias que nos gusta contar. ¿Y en qué momento tienes familia de músicos? Sí, Juan Carlos, precisamente vengo de una familia muy musical. Mi abuelo con orígenes tolimenses. Sí, señor. Clarinetista, okay. Fundador de aquellas bandas de antaño. Las buenas bandas de los pueblos. Donde digamos que no había como esa formación tan completa que ofrecen hoy en día, ¿no? Sí, sí. Pero eran personas que llevaban la música en su sangre y se destacaban siempre por hacer buena música. Ahí sí voy a decir algo diferente a lo que tú estás diciendo. Hemos tenido varios de los músicos que hemos invitado y han empezado en las bandas. Y gracias a su formación en las bandas llegaron a ser grandes músicos. Total. Entre ellos, Copetín nos hablaba de que a los 9 años tocaba con la banda de Fusagasugá. Y yo le decía, ¿dónde aprendió usted? Dijo, no, yo lo aprendí fue en la banda. Yo creo que la gran mayoría de los músicos que hemos llegado a esta gran ciudad, que es la ciudad de todos. Sí, claro que sí. Y los que venimos de provincia, hemos tenido esa formación, Juanca. Sí, es cierto. En los pueblos. Entonces, volviendo al cuento de mi abuelo, clarinetista, mi papá también nace con esa vena musical. Sí. Y él fue
trompetista también, percusionista, toca requinto, excelente, de una forma empírica, pero muy bien hecho. Entonces digamos que eso va como en el ADN, ¿no? Tú lo acabas de decir y es algo que también hablábamos en otros podcasts y es el hecho de que la música, y lo decía hasta el mismo Jorge Ramírez, la música no, la música es un don que Dios te ha dado y que no le da a todas las personas. Hay otras Así que es. tienen otros dones para la pintura, para matemáticas, no sé, para otras cosas. Pero los músicos, ese tome, ese regalo que Dios nos ha Amén. dado a cada uno. Sí, así es. Y es algo maravilloso que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, vuelvo y reitero, porque para mí, yo lo he visto tocar y yo digo, no, esa trompeta es muy fácil. Es que tocas con una naturalidad y con un gusto y con una facilidad. Eso solo es porque Dios te dio todo ese chip. Juan Carlos, sí, es un don y la verdad es que Dios es maravilloso y a cada quien le pone su talento, ¿no? Sí, tal cual. En el área que sea. Sí. Entonces, en este caso, Él puso ese talento en mí y lo que he tratado de hacer es desarrollarlo. Siempre dándole gracias a Él por esa oportunidad. Aunque en mis inicios recuerdo mucho que mi papá me decía, bueno, ya fue hoy a clase de música y resulta que yo a veces me iba, pero me volaba a jugar fútbol. Ah, y otro con el mismo mal. En algún momento, Juanca, yo pensé en ser futbolista. Sí, creo que muchos de nosotros nos Y en los pasó pueblos eso. el fútbol era lo tradicional. Sí, claro, imagínate. Y resulta que yo llegaba a la casa y siempre era un regaño porque, bueno, ¿cómo le fue hoy con la clase de música? Yo, papá, la verdad es que hoy no puede dar lecciones porque no, habían muchos niños haciendo fila y era un solo maestro, bueno. Y yo duré mucho tiempo en ese proceso de que, ¿será que sí? ¿Será que no? Y mi papá, bueno. ¿Cuántos años tenía, John? Bueno, yo creo que la primera clase que yo empecé a recibir en el pueblo con mi primer maestro fue como a los 9 años. 9 años. Bueno, ya cuando empecé a enamorarme un poco más, aunque el ADN ya lo tenía ahí, Sí. la música ya estaba ahí, no había yo descubierto esas cualidades aún. Okay. Y empiezo a la banda. banda. Dormidas ahí. Sí. Y llego yo a la banda y entonces me dice el maestro, mi profesor de música, que en paz descanse, Gabriel Escobar. Me decía, yo veo que usted tiene talento, John. Yo le decía, bueno, maestro, pues póngame a hacer algo. Y terminé tocando el bombo. ¿Empezaste ahí? Empezando con el bombo. Y el bombo era más grande que claro, yo me hacía atrás del bombo y quedábamos como igualitos. A la misma altura. Y entonces para que me vieran yo tenía que sacar la cabeza por un lado para tocar. Aprendí a tocar el bombo, luego aprendí a tocar los platillos. Digamos que esa es la percusión tradicional de la banda del pueblo, banda, ¿no? Sí. El bombo, los platillos, el redoblante. Redoblante, sí. Luego el redoblante era un poco más difícil de ejecutar, pero lo aprendí a tocar también. Entonces, como base para todo lo que debemos tener los músicos, es el ritmo, ¿no? El ritmo, saber un poquito de ritmo. Ahí me fui enamorando y resulta que yo decía, no, pero yo siento como una inclinación hacia la trompeta. Y yo le decía, maestro, yo puedo tocar trompeta. Y él me decía, depende de su dedicación. Vea usted. ¿Pero por qué te enamorabas de la trompeta? ¿Qué te llamaba la atención del instrumento como tal? Bueno, yo veía que era como un instrumento principal. Yo lo veía como muy protagonista en todas partes. Sí. Y yo escuchaba, por ejemplo, la banda en sus retretas, en el parque, y con los músicos aquellos que ya me llevaban cierta edad, y eran pues los músicos principales, y esos señores eran exquisitos para tocar. Sí, claro. Y yo decía, bueno, ¿será que algún día yo puedo tocar así? Y el maestro me decía, todo depende de su empeño, John. Y yo, bueno, maestro, vamos a estudiar. Ya tuve ahí como para decirle a mi papá, estoy estudiando juicioso ahora sí. Claro. Cuando me pasan la trompeta, a Juan Carlos, eso fue a la edad después de unos 6 meses de estar tocando la percusión y empezando a solfear, a conocer las notas y el pentagrama y la cosa. Sí, señor. Ya me dice el maestro, cuando usted llegue a la lección, creo que era la lección número 39 del solfeo de los solfeos, que era la más difícil. Libro tradicional. Cuando usted llegue si usted me pasa la lección 39 del solfeo de los solfeos, le entrego la trompeta para que empiece a hacer sus primeras notas. Wow. No, eso me motivó, Juanca, eso me motivó. Entonces, bueno, ahí nace ya la historia de mi amor por la trompeta y el gusto, ¿no? Y ahora que en los pueblos, pues, desafortunadamente no se contaba con los recursos. Sí. Digamos que las ayudas
estatales no eran tan visibles y entonces era con las uñas y instrumentos remendaditos y aquí selladitos con cinta, bueno, pero fue un proceso bonito del cual aprendí mucho y tengo mucha gratitud porque se hicieron unas bases importantes para lo que iba a venir después. Dentro de tu familia, hermanos o demás también. Sí, Juanca, le cuento que mi papá ha sido, bueno, músico toda la vida. Él me cuenta que desde muy joven, Ujú. él quiso tener su propia agrupación. Sí, ¿no? Y entonces tuvo un trío y hacían música de cuerda. Luego ya pensaron en hacer un combo más grandecito. Ya él empezó a tocar trompeta. Bueno, es una historia también bonita. Mi papá músico, formó sus propias agrupaciones. Mis hermanos, algunos músicos. Tengo mi hermana, una de mis hermanas que canta, Ujú. una sobrina que también canta, mi otro hermano que también canta. Eh, entonces somos familia de músicos. Sí, qué bueno, qué privilegio. Esos son los privilegios que nos da la vida, ¿no? En cuanto a tener una profesión que a veces ha sido hasta vituperada, que a veces ha sido como excluida. Yo creo que cuando ya uno llega más o menos a una juventud, a veces bueno, en el caso mío, los papás le dicen, no, yo voy a estudiar, yo voy a ser músico. Y le dicen, no, pero sí, pero estudia otra cosa, le dicen a uno también. Y que la música sea como tu hobby. Entonces uno dice, no, es que yo quiero ser profesional de la música. Entonces a ellos les costaba. En este caso no te pasó a ti porque tenías el apoyo de tus papás, de tus Sí, padres. Juanca, tristemente se escucha mucho eso de, venga, estudie algo que valga la Que pena, valga ¿no? la pena, le dicen a Sí, uno, sí. pero resulta que estudiar música sí vale la pena. Ah, Yo he vivido por y para la música. sin duda. Y tuve el apoyo desde un comienzo, como le contaba, mi papá me regañaba porque no iba a las clases de música. Qué bueno, imagínate Pero eso. entonces, digamos que en los pueblos se vive de otra manera, ¿no? Sí. No están como las posibilidades ahí a la mano de poder estudiarlo. Pero hace unas bases uno Importantes. empíricamente que van a servir y que me han servido. La verdad es que me han servido, Juan Carlos. Yo llego a Bogotá y todo lo que había hecho desde niño Quedó ahí. quedó ahí y formó esas bases. Claro. Bueno, y tú sales, listo, me imagino que llega un momento en que ya en la banda recoges toda una gran cantidad de experiencia y llega un punto donde dice, bueno, hasta aquí llego yo, ahora ¿para dónde cojo? ¿Pasó? Sí, siempre pasa, ¿no? Porque, digamos, uno empieza a avanzar y Sí, detrás de nosotros también vienen otras personas queriendo hacer el camino, pero delante de mí también habían otros que eran mi referencia. sí. Y yo dije, bueno, pero sí, la música bonito y todo, pero ¿qué hacemos? En el pueblo difícilmente voy a poder vivir de la música. Sí, Sí, pasa. entonces, bueno, Y es algo normal, no es que uno se vaya del pueblo y se olvide de su pueblo, sino que nunca. es por las situaciones y las posibilidades que existen. Exacto. Entonces, Juan Carlos, yo hago todo el proceso en la banda. Cuando ya me dan una responsabilidad de ser como el líder de la cuerda de las Wow, trompetas, llegamos a los primeros concursos. En el Huila ocurría, porque creo que ya no lo hacen, eh, concursos de bandas departamental. wow, Entonces cada municipio prepara su banda municipal qué chévere. para ir al concurso a Neiva. Sí, Y uno a esa edad, a los 10 11 años, para uno era un privilegio no, llegar imagínate. a concursar y quedar en los primeros puestos. O sea, eso era lo máximo. Sí. Y hay una anécdota, Juan Carlos, que hay un tema muy tradicional de la música de la Del región Huila. andina que se llama el barcino. Oh, sí, sí. Y resulta que el barcino, por allá en la mitad del tema hay un solito de trompeta. Pa, pa, pi, pa, 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 Sí, pa, sí, pa, sí. pa, pa, pe. Y entonces me dice el maestro, en este concurso vamos a tocar el barcino y usted va a ser el solo. Mm. Yo sentí una emoción muy bonita y una responsabilidad, pero un miedo, Juan Carlos, que yo dije, Dios mío, yo no voy a poder. ¿Cuántos años? Yo tenía unos 11 años ahí, Wow, es que 11 12 imagínate. años. Y llegamos al concurso y estábamos en el escenario, en esa concha acústica, y eso llenísimo. Más nervios, ¿no? Yo dije, no, yo no voy a ser capaz. Y me Wow. bloqueé. Me Ay, bloqueé, Juan Johncito. Carlos. Me bloqueé. Tanto que yo le dije, maestro, yo no voy a ser capaz. Y él, no sé
de una forma responsable o no, me dijo, usted lo va a hacer. Es un reto. Yo en ese momento yo oraba, le pedía a Dios que me diera fortaleza, porque yo, entre otras cosas, he sido muy creyente, me criaron. Me criaron de esa forma siendo muy creyente y Claro. le pedí a Dios que me iluminara y por ahí en la mitad me salió ahí una pifia, un gallito, pero vamos para adelante. Yo temblaba, pero lo hice. Entonces son de esas anécdotas bonitas que uno siempre recuerda. Lástima que no hay ¿cómo se llama eso? Una filmación del momento, ¿no? Oh, sí. Eran otras épocas. Sí, Eran otras épocas. los registros fílmicos son Exacto. complicados para esa situación. Ah, bueno, Johncito, bueno. Y listo, ya participas, esos concursos dan la fortaleza para salir adelante. ¿Y a dónde llegas primero? ¿Sales a la capital del departamento o de una vez te mandas derecho? No, yo hago, mientras estaba estudiando música y en el proceso de la banda y eso, Sí. también ingresé a la orquesta de mi papá en el pueblo. Yo tenía unos 13 años cuando ingresé a la orquesta Mm. y por mí sacaron a otra persona. Ay, no. Pero son de esas cosas de uno en la niñez que uno no entiende, ¿no? Sí. Pero resulta que mi papá vio en mí un potencial y él decía, no, usted va a ser la primera trompeta de la orquesta. Y yo con 13 años y tenía a mi lado un señor de 48, Claro, 50 por lo años, menos, sí. que era el que llevaba toda la vida ahí en la orquesta de mi papá. Pero ese señor fue un apoyo para mí. O sea, no hubo ese momento de sentirse que él hubiera sentido que me están desplazando o algo por el estilo, o dijo, voy a ayudar a este muchacho que tiene un potencial inmenso. Eso fue algo muy bonito porque sí, él no se sintió desplazado, sino que dijo, no, Eso, desplazada la esta es palabra. esta es la nueva sangre, vamos a apoyarlo. Y él me dio a mí toda ¿cómo se llama eso? El respaldo Respaldo, sí. para que me sintiera en familia. Aún siendo la orquesta de mi papá, yo no me sentía pues como el privilegiado porque él fuera el dueño, no. Yo dije, no, yo aquí tengo que venir a ¿Cómo se ganarme el llamaba la puesto. orquesta? Se llamaba La Gran Sonora. Sí. Todavía Existe. existe, pero bueno, ya usted sabrá que en los pueblos es un poco difícil mantener una Sí, orquesta. no hay muchas posibilidades. Ah, bueno, qué bueno saber eso. Llegaste a ser ya primera y de ahí, bueno, ¿y de ahí qué pasó entonces, John? Bueno, ahí es donde empiezo yo ya digamos, como a fortalecer ese talento que tenía para la trompeta. Y empiezo también a cautivar el gusto por el canto, Juan Carlos. Mm. Y entonces yo decía, aquí me van a dar la oportunidad. Si mi papá no me da la oportunidad, entonces ¿quién? Y empecé a aprenderme unas cuantas canciones, me daban la oportunidad de cantar. Entonces el show eras trompeta en Sí, mano y sí. Que cantando. por ahí hay unas fotos de eso que yo adelante con la trompeta y en el micrófono de los cantantes Wow. haciendo mi temita y tocando. Entonces son experiencias bonitas, ¿no? Y que la vida le pone a uno en el camino y de verdad que estoy muy agradecido con eso porque me hicieron enamorar cada día más de este arte tan bonito, Juan Carlos. Oiga, qué bueno. Así la niñez de casi todos nosotros ha sido por esa misma situación. Y me imagino que ya para terminar esta primera parte, Johncito, hay una lucha en medio de todo esto y es el hecho de que la juventud lo lleva a uno a gustarle el deporte u otras cosas y empieza ese conflicto, ¿no? Y muchos de nosotros ese conflicto ha sido un poco como el fútbol. Entonces, o me dedico al fútbol o me dedico a la música, me dedico a la música, me dedico al fútbol. Me imagino que tú no eres la excepción para nada en ese caso. Igual me pasó. Es un conflicto interno que llevamos ahí. Sí, Que sí. yo fui amante al fútbol y yo hice todos los procesos de fútbol, Juan Carlos, en el pueblo. Desde sub 13, Sí. pasé de sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, hasta la sub 21. Wow. Y ahí cuando como que venga, pero ¿será que el fútbol? ¿Será que la música? Pero resulta que había una pequeña diferencia y es que la música ya me estaba generando a mí ingresos. Sí, claro. El fútbol no. No. Y el fútbol era más difícil llegar. Uf. ¿Sí? Sí. Habiendo talento, porque en los pueblos hay mucho talento deportivo y no solo en el fútbol. Sí. Pero era mucho más difícil llegar al profesionalismo. Sí. Entonces, no, definitivamente. Y la música nunca la abandoné. Yo hice los procesos del fútbol, pero teniendo siempre la música como mi principal forma de vida. Y así lo veo todavía. ¿Y toda la vida pensaste desde ese momento que tu profesión iba a ser esa? Sí, Juan Carlos, definitivamente. Y el fútbol me sirvió para eso.
para fortalecer la decisión de ser trompetista, de ser músico. Ya. Entonces, viví el proceso del fútbol porque, digamos que físicamente me mantenía muy bien, activo, y la trompeta exige aire. Entonces me mantenía bien y aún juego fútbol. Hoy de otra manera, Pero ahí pero está. todavía, sí, así es. Bueno, amigos, qué bueno. Estamos con la historia de John Alex Llanos. Ya volvemos en un segundito. Gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en Historias de Música. Y hoy con John Alex Llanos, uno de los grandes trompetistas que tiene este país. Johncito, usted, después de este proceso tan bonito que nos has contado acerca de tu infancia y de tus inicios y de tu raíz musical, me imagino que como pasa, no es porque uno no quiera a su pueblo, tú mismo lo dijiste, es por la falta de oportunidades laborales, y uno busca pues saltar eh, digamos que salir de la provincia y llegar como a la ciudad, a ver si uno encuentra mayores posibilidades. ¿Eso pasó contigo? ¿A qué edad pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, Juan Carlos, después de haber hecho el proceso en la orquesta de mi papá por mucho tiempo y donde adquirí, digamos que una experiencia bonita también, Sí. fortalecí muchas cosas ahí, se me dio la oportunidad de pertenecer a una orquesta ya en la ciudad de Neiva. Oh. Pero para mí era difícil porque yo decía, irme a Neiva es abandonar a mi papá. Y yo lo pensaba mucho. Era una lucha, ¿no? Es una lucha. Sí. Y cuando yo le comenté a él, a él no le gustó para nada. No, imagínate. Porque yo me había convertido, digamos, como en la mano derecha de él. Y prácticamente yo tenía casi que la dirección musical de la orquesta después de ¿Cuántos esos años. años tenías? Yo tenía alrededor de unos 16, 15, 16 Y ya estabas dirigiendo y ya la estaba orquesta. dirigiendo la orquesta. Y entonces me había ganado esa confianza y el respeto de mis compañeros, ¿no? Que no es tan fácil. Sí, sí. No es tan fácil. Entonces yo estaba ya estaba transcribiendo, ya hacía algunas transcripciones Qué bueno. y a mano. Sí. Y entonces yo también la pensaba mucho, pero yo decía, es una oportunidad bonita para mí de ir a Neiva. Pero fue porque alguien te vio, te referenció, dijeron, sí. es que por allá hay un peladito que eso es... Me llamó el señor Aldemar Liscano, el dueño de la orquesta La Fabulosa, que hoy en día aún existe en Neiva. Le comentaron, le hablaron de mí, oiga, mire que por allá en Timarán, ese pueblito, por allá en el sur, hay un peladito así chiquitico que dicen que le suena muy bien la trompeta. Y entonces empezó como a rondar ese cuento en Neiva. Y recibo la invitación de Aldemar para ser parte de La Fabulosa con un compañero cantante que hoy en día es locutor. Sí. Y bueno, yo dije, yo quiero ir a probar. Claro, porque uno en esa edad está uno para volar, hermano. Yo quiero ir a probar, vivir otras experiencias en la música. Bueno, llego a Neiva, empezábamos los ensayos, la cosa. Al tipo le gustó mi trabajo. Me dijo, no, usted es la persona que yo necesito. Bueno, eso fue otro tiempo de buenas experiencias. Y entonces empieza como a rodar mi nombre por ahí, por Neiva. Por Neiva. Y entonces ya me empezaron a llamar de otras orquestas, ya por acá. Pero yo viajaba de mi pueblo a Neiva. Todavía vivía en Timaná. Timaná. ¿Cuánto hay ahí? Porque 4 horas? yo no había salido del colegio todavía. Wow, cierto. Entonces hay 3 horas. 3 horas. 3 horas aproximadamente. O sea, terminando baile para atrás. Entonces ensayábamos un día antes del evento. Yo viajaba ese día. Hacíamos el evento. Tan pronto terminaba, busque el terminal de transportes y devuélvase para casa. Y a veces llegaba trasnochado a estudiar. A estudiar, claro. Bueno, mis compañeros y los profesores ya sabían y ahí tenía cierto apoyo también. Sí, eso es un punto que es como un plus que nos han dado como artistas generalmente. Sí, afortunadamente. Sí. Y esa fue otra experiencia bonita de vivir eso, de conocer otra gente, otras orquestas, otros estilos de tocar. Bueno, luego termino el bachillerato, Juanca, y había una convocatoria para una vacante en la Sinfónica de Vientos del Huila. Wow. Yo no había tenido la experiencia de la parte clásica y básicamente lo tropical. Sí, lo tropical, pero resulta que hubo la posibilidad, entonces yo me pongo a estudiar, ¿no? Y consigo un par de maestros, digamos que empiezo como en ese medio de llegar a poder ocupar esa vacante.
Me presenté la primera vez, ocupé el tercer puesto, no me alcanzó para la vacante, pero no Bueno, desistí, no desistí, pues eso es lo no importante. desistí. Yo seguí enfocado, yo quería estar en la banda sinfónica y al año siguiente vuelve y se presenta la oportunidad. Me presento, ya subí del tercero al segundo puesto. Se presentaba gente con formación en el Conservatorio del Sí, Tolima, gente con imagínate. experiencia. Para mí, el tercer puesto era un logro grandísimo, grandísimo, porque Claro yo que no tenía sí. esa formación. Y ahí hubo una ayuda de, digamos que de alguien interesado en que yo estuviera ahí. Ujú. Y la persona que ocupó el primer puesto no se presentó finalmente al Ah, trabajo. Creo que se le presentaron unas oportunidades un poco, pues, mejor remuneradas. Entonces él escogió irse a otro lado y entonces yo seguía. ujú. Y cuando me llaman me dicen, sí, usted es el que va a ocupar la vacante, va a entrar a la banda sinfónica haciendo la tercera trompeta y empieza otro proceso bonito. ¿Cuántos años? Duré No, aproximadamente. ¿cuántos años tenías? Ah, perdón. Cuando llego a la Sinfónica, eso fue alrededor del año 2000, si no estoy mal. Sí, año 2000. Ahí hago otro proceso bien bonito, Juan Carlos, Sí, bien bonito. sí, sí, sí. Empiezo ya, los que conocen de instrumentos de viento me entenderán un poco, ya la boquilla con la que yo tocaba no me servía para este género. Sí, Claro. necesitaban otro sonido, otras Sí, cosas. sí, sí. Y eso fue una pelea con el maestro todo el tiempo, porque yo no quería cambiar de boquilla. No me sentía cómodo, pero bueno, tuve también a mi lado el concertino de la banda, una gran persona que me dio la mano siempre, me apoyó y en él busqué fundamentación para la música clásica. Wow. Entonces fue otro proceso y él me decía, John, pero usted cómo hace para tocar música tropical con esa facilidad? Sí, Y sí, yo le sí. decía a Henry, no sé, Dios puso eso en mí y Sin estoy duda, hermano. desarrollándolo. Sin duda, sin duda. Y nos poníamos a estudiar después de los ensayos. Y yo le decía, ¿cómo toca usted tan bonito la música clásica? Ah, Y él me decía, no, no, John, yo admiro más los que tocan música. Bueno, él me admiraba y yo lo admiraba, nos admirábamos mutuamente. Y nos poníamos a estudiar y él me decía, yo quiero tener esa resistencia para tocar que usted tiene. Y mm. entonces yo le decía, venga, le comparto lo que yo he aprendido. Qué bueno, entre los dos cada uno Sí, fue una se fueron relación bien, apoyando. bien bonita, pero Juan Carlos, como cosa rara, siempre existen las Ah, envidias. no. No sé si a todos nos ha pasado, no sé. ¿Sí has visto ese meme que cuando un músico les parece bueno, la expresión que hacen es, Sí, nunca sí. van a decir, oh, qué man tan No, no, bueno, no. ni qué cálidos. No, como que, no, como que ahí medio pita el man. Esas son las formas a veces que tenemos para pensar que no son pues realmente correctas. Pero pasa, Exacto. pasa, eso Sí, pasa. entonces, como hice tan buena relación con el concertino y con el Sí. solista, pues no faltó siempre otro tipo de manifestaciones que no estaban tan de acuerdo. Ujú. Entonces empieza uno a sentir la envidia de otras Uf, sí, sí. personas, que por qué este sí, por qué este no, y bueno, que escuchaba uno por ahí, que habiendo tanta gente buena del conservatorio, ¿por qué no escogieron a otra persona? Y entonces yo le decía a Henry, yo estoy haciendo mal el trabajo. Y él me decía, no, Johncito, tranquilo que usted lo que está levantando aquí son envidias, pero vamos bien. Están hablando de usted, que es lo importante. No, no, no. Entonces, también uno va aprendiendo, ¿no? Con el paso de los años que la envidia existe. Así como hay gente que lo estima a uno y lo aprecia y valora el trabajo, también hay gente que no se siente bien con Mm. uno. Y es normal, es Sí, normal. sí, eso es normal, eso hace parte de la vida y de las relaciones entre las personas. Y yo lo tomé de la mejor manera, Juan Carlos. Y para mí, cuando hay una envidia o cuando hay algo que no sale muy bien, inclusive que puede ser hasta un fracaso para uno, yo lo tomo como un aprendizaje. Ujú. Y de eso aprendí mucho, aprendí bastante, muchísimo. Bueno, yo duré ahí ¿Cuánto tiempo duraste? aproximadamente 2 años Ujú. y aquí viene una anécdota que tuve. Aquí nos gustan las anécdotas, a ver, me Aquí viene preparo. en ese transcurrir del proceso en la banda sinfónica del Huila. Yo los fines de semana, cuando no tenía trabajo con las orquestas, me iba para el pueblo, Sí, sí, a sí. 3 horas.
Y en una de esas, un fin de semana, un primo me invita, me dice, Johncito, venga, ya que está aquí en el pueblo, vamos a darnos una vuelta y nos tomamos por ahí algo y tal. Bueno, y nos fuimos y resulta que me monté en una moto con él, yo de parrillero, y nos hemos caído en el parque principal. Wow. Tremendo accidente, Juan Carlos. Yo cuando desperté estaba en el hospital del pueblo, ya Wow. me toqué, yo no me sentía el labio, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasó? Wow. Yo quedé inconsciente Del del totazo golpe, que se dieron. del golpe. Y total, me rompí el labio y me dicen que la lengua yo la pasaba por acá, por la herida. Me pasaba por de lado a lado. O sea, así era la abertura. Tremendo. Aquí me quedó la cicatriz y yo dije, bueno, cuando ya empezó la recuperación, yo dije, no, hasta aquí fue la trompeta. Sin duda, o sea, eso te pudo haber sacado de la música. Definitivamente. Totalmente. Pero Dios me tenía ahí reservado otros ¿Y espacios. cómo hiciste para poder superar eso? Juan Carlos, eso fue bastante crítico. Yo a raíz de ese accidente perdí mi trabajo en la banda sinfónica. Claro. Porque no me podían esperar a que yo me recuperara No, 6 ellos meses, están en otras cosas. un año. Sí. Y ahí fue cuando más sentí quiénes me apoyaban y quiénes no. Había gente que sí quería que me esperaran, que suplieran esa vacante, pero que cuando yo estuviera Que de nuevo te devolvieran recuperado, a tu lugar. no. Entonces hubo personas que no. Y bueno, ahí ya me cancelan el contrato de la Sinfónica. Ay, tremendo. Pero hombre. para mí eso fue bastante fuerte, Juan Carlos, porque ya como estaba yo tan enamorado de ese instrumento y ver que había hecho un proceso y que ya iba por buen camino, y era prácticamente volver a empezar. Oh, sí. Porque a mí se me formó un hematoma tremendamente grande aquí, y cuando yo ya intenté de nuevo tocar, no podía. Porque yo no podía acomodarme la boquilla por ningún lado, me la acomodaba por acá, no podía tocar. Y yo abandoné la trompeta unos 6, 7 meses. Wow. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué hiciste en ese Más sin en ese embargo, tiempo? yo decía, Juan Carlos, yo decía, Dios mío, quiero tener entonces la posibilidad de tocar otro instrumento, donde no tenga que intervenir mi boca, y que entonces que sea un teclado o un bajo, o en su defecto voy a ponerme a hacer coros. Tremendo, hermano. Y entonces, Juan ¿qué Carlos, pasó ahí? usted no sabe cómo es de frustrante esto Claro, por supuesto. de querer tocar y no poder. Entonces, bueno, eso fue muy fuerte. Yo empiezo ya como a recibir ya guía profesional, orientación profesional como para saber llevar mejor la situación. O sea, psicológicamente te afectó fuertemente. Demasiado, porque Claro. primero ya no volví a la sinfónica, perdí el trabajo, ya no podía tocar trompeta. Yo veía la orquesta de mi papá y las otras orquestas a las que había pertenecido, todo el mundo trabajando, tocando, y yo en la casa diciendo, Dios mío, ¿esto cuándo me va a sanar? Wow. Eso fue fuerte. Qué fuerte, fue fuerte, fuerte, sí. pero gracias a Dios y a la vida salimos de esa. Sí. Salimos de esa y bueno, ahí continuamos con un esfuerzo mayor porque era retomar casi de cero. Terapia, sí, de todo modo, Terapia. para poder superar todo eso. Y buscar otra vez el acomodo aquí de la embocadura. Y bueno, la cicatriz no me lo permitía. Y gracias a Dios se superó. Y bueno, ahí le di gracias al Todopoderoso siempre que me puso en los espacios donde Él creía que debía estar. Bueno, tremendo uno tener que hacer un alto en el camino perdiendo una condición de esas. Y hemos visto casos muy frustrantes. Esta mañana estaba hablando con un gran trompetista cartagenero que nos contaba de una enfermedad que es la distonía, ¿no? Okay. Y que afectó a dos de sus grandes amigos que terminaron mal, terminaron en el suicidio con respecto a esa situación, porque el hecho de que te quiten todo ese talento y esas capacidades realmente es algo crítico. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es como si a un futbolista Una fractura o una amputación. ligamentos ya Sí. rotos y ya la cosa se pone dura.
¿Y Es cómo muy volviste a fuerte. levantarte de semejante chicharronazo? Uy, Juan Carlos, después de este golpe tan fuerte, y bueno, y con el apoyo de mi familia, ¿no? Que eso es fundamental. ¿Ya eres Eh, un hombre casado en ese momento? en ese momento no, recuerdo tanto el día del accidente, que yo tenía a mi novia, quien es mi esposa hoy en día, Ok. y, y yo le dije a mi primo, antes de ese totazo, dije, mi novia me está esperando porque hoy vamos a salir. Me dijo, no, tranquilo, tranquilo que damos una vuelta. Y ella Tremendo. se quedó esperándome. Ay, Pero ese respaldo de la familia, de los amigos, también jugó un papel importante para la recuperación. Y ya empiezo yo de nuevo a dar pasitos. Y ya llegó un momento en que dije, no, ya como ya que te sientes cómodo, empezaste a sí, sentirse que sí se vamos a podía. empezar a estudiar. Yo he sido muy estudioso, Juan Carlos, siempre desde que conocí la trompeta, mis primeros profesores me dijeron, este es un instrumento de dedicación. Y ¿Cuánto tiempo podía llegar a estudiar? yo estudiaba, cuando estaba en el colegio, yo llegaba a la 1 de la tarde y yo hacía mis tareas, almorzaba y corra para el salón de ensayos de la banda y allá me estaba el resto del día. Entonces en esa época yo estudiaba 3, 4 horas y para mí era poco. Sí, imagínate. Entonces me quedó esa disciplina del estudio y siempre lo he hecho aún. Hoy en día a las 8 de la mañana ya tengo que estar estudiando. Qué No, bueno, no, Johncito. no porque quiera estar por encima de nadie, sino porque necesito mantenerme. Oh, sí. Entonces, esa es la exigencia de este instrumento que a la vez es tan bonito, ¿no? Es bonito y es una responsabilidad muy grande. Porque cuando te llaman a hacer un lead trumpet en cualquier agrupación, están depositando en uno una confianza inmensa, Claro. inmensa. Bueno, de todas esas orquestas de Huila, ya para terminar esta otra sesión, recuérdanos algunos de los nombres de las cuales tú participaste. Bueno, la primera orquesta en Neiva fue La La Fabulosa. Fabulosa, como nos Cuando, contaste. cuando se empezó a regar el cuento de que había un peladito por ahí chiquitico tocando trompeta, entonces ya después fui a otras orquestas como la Séptima Dimensión, como el Grupo Baché, como La Bomba, bueno, la cantidad de orquestas que había en ese. Y curiosamente, Juan Carlos, a la única orquesta que no pude pertenecer o que nunca me tuvieron en cuenta fue a la Cheverísima. Yo creo que todos la conocen. Sí, claro, es. Y la Cheverísima, que nació en Neiva, Sí. fue la única a la que nunca ni por un reemplazo fui a la Cheverísima, pero ya les contaré qué Sí. ocurrió cuando llegué a Bogotá. Oiga, sí, claro que sí. Bueno, qué chévere esta historia. Seguimos. Uy, qué linda. A mí me gustan las historias reconfortantes en la música. Vamos a mirar la tercera parte de esta historia y ya regresamos. Bueno, y continuamos aquí con historias de música. Qué bueno tener historias tan apasionantes como la que estamos teniendo en este momento. Bueno, Johncito, y después de superar semejante situación tan complicada que pudo haberte sacado de la música, me imagino que llega Neiva y después de Neiva ya como que el territorio uno siempre es como ensanchar las estacas, ¿no? Siempre, Siempre siempre. uno lo habla desde ese punto de vista, entonces uno dice, ¿dónde? ¿Para dónde cojo? Entonces supongo que fue cuando pensaste en que Bogotá sería tu otra opción, o fue Ibagué, o qué pasó ahí. Sí, yo quería otras cosas, pero no sé, en el fondo yo decía Bogotá no, pero Bogotá no porque por la mala información a veces de los Que te puede medios. llegar, claro. Sí, y entonces yo decía, no, pero Bogotá es un caos, Claro. todo lo que veía uno por Sí, televisión, ¿no? claro, por Y uno en la supuesto. provincia, uno dice, no, Dios mío, yo estoy Yo vivo enseñado a otras tranquilo, vivo cosas, sí, sabroso. sí. Pero bueno, se dieron las cosas y le dije un día a mi mamá, yo vivía aún con mis papás, Mm, y le dije yo a mi mamá, mamá, me voy para Bogotá. sí. Y ella me dice, ¿cómo así, hijo? Pero, ¿cómo así que me voy? ¿Cuándo? ¿Qué? Le dije, mañana. Wow, así de Sí. ipso facto. Ella había cumpleaños el 1 de abril. Ujú. Yo esperé el cumpleaños de ella Pa' pullar el y a burro. los 2 días para Bogotá. Sí. Y yo dije, yo ya había tenido una experiencia, me había querido venir a vivir a Bogotá
pero la ciudad fue Caótica. indiferente y caótica, no pude. Bueno. Duré poco tiempo y me devolví. Sí. Y en esa ocasión me vine un 3 de abril y mi mamá no me creía. Yo le dije, mamá, me voy para Bogotá. Digo, hijo, ¿y qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿A dónde va a llegar? Yo le dije, no sé, pero me voy. ¿Qué te motivaba? La motivación principal era querer estar un poco más relacionado con todos los músicos de la ciudad. Porque estando en Bogotá, yo era consciente de que estando en Bogotá, La competencia iba a ser mucho la más competencia, tremenda. la exigencia. Claro. Y yo quería ese reto. Ah, bueno, qué Porque bien, yo un día le decía, interesante. un día después de llevar años acá, yo le decía a unos amigos, no, o sea, no comparto el que irme para Bogotá y seguir siendo aquí de los del montón. Entonces yo dije, si me voy para Bogotá, quiero que eso sea para mí una exigencia y trascender un poco más. Claro que sí. Ese era mi objetivo. Sí. No soñaba con grandes escenarios y eso, pero sí soñaba con tocar con algunos artistas, con los trompetistas que yo veía en televisión, sí. tenerlos ahí, eran mis referentes. Y después de mucho tiempo, esos referentes se convirtieron en mis colegas y en mis amigos, Sí, y sí. en mis maestros. Tremendo, ¿no? Porque para la prueba, el maestro Copetín, Cope. que yo lo veía allá inalcanzable, llegué, yo quiero conocer a Copetín, lo conocí, estuve en su orquesta, Tropican. nos convertimos en amigos, en colegas, y siempre la admiración. Con Carlitos Acosta, el chino, Oh, lo veía tremendo. inalcanzable. Es tremendo. Y yo decía, quiero tenerlo al lado y quiero estudiar con él. Y las cosas se fueron dando, se fueron dando, se fueron dando. Y así como ellos dos, que por ahora los referencio, pero hay muchos más que yo tenía en mi mente. Y hoy en día son mis amigos, son mis colegas, nos respetamos, hacemos muchas cosas musicales juntos y la vida nos juntó. Uy, qué bonito. Y me vine con ese propósito y lo conseguí, Juan Carlos. Claro. Pero a la primera orquesta que llegaste aquí, ¿cuál fue? ¿O cómo fue que cuando llegas aquí a Bogotá y el frío de la ciudad te recibe, ¿cómo, de ahí para allá qué? Eso fue fuerte porque yo no tenía dónde llegar. Oh. Un día antes llamé a un amigo y le dije, hermano, voy mañana para Bogotá. ¿Usted me puede recibir? Y me dice, pues Johncito, en el tercer piso tengo una habitación en obra gris, no sé si le funciona, yo se la presto. Chica. Yo le dije, hermano, se lo agradezco, voy para esa. Y en obra gris era que la habitación era en el tercer piso, no tenía puerta, no tenía ventana. Bastante obra negra, más y que yo gris. vengo de tierra caliente. Claro. Entonces eso fue un golpe bastante fuerte. Lo primero que hice fue comprarme un colchón. Yo dije, bueno, y le dije a él, hermano, ¿me puede prestar unas sábanas, alguna cosa? Y yo tapo ahí la ventana y la puerta. Uy, y con eso. Hermano. Y estas son las historias bonitas que nadie conoce detrás de todo lo que se detrás vive. de lo que se vive, claro. Y yo dije, Dios mío, necesito la fortaleza para aguantar esto. Uy, tremenda prueba. No me conocía a nadie, yo no conocía a nadie, no conocía la ciudad, todo era nuevo para mí. Si yo me montaba a Transmilenio me perdía, la gente me daba mal la información, daba en otro lado, bueno. Total, empiezo a dormir. Era toda una aventura. Total. Empiezo a dormir ahí en la habitación de mi amigo y me dice, hermano, tranquilo, úsela y mientras se va acomodando y la cosa. Y yo dormía en el piso, puse el colchón, ponía así como unas tablitas por debajo para que no me diera tanto frío debajo del colchón. Uy, sí, claro. Y me arropaba con 2 sábanas. Y con la ropa no me la quitaba porque pues con ese frío tan tremendo. Y yo a veces, yo lloraba solito, Juan Carlos. Esto no lo sabe nadie. Mi mamá, mi esposa. Yo en las noches me sentaba a llorar en el colchón, a rezar y a llorar. Porque yo decía, no pensé vivir esto nunca en mi vida. Y acá eras una persona totalmente desconocida. Y mi mamá me decía, yo la llamaba y ella me decía, pero hijo, ¿qué necesidad tenía de irse por allá? Aquí tiene su cama, aquí tiene su habitación, aquí no pasa frío, no aguanta hambre. Yo le decía, mamá, pero si no hago esto, no voy a saber qué es realmente la vida fuera de la casa. Necesito vivir esto. Tremendo. Que no sabía que era tan fuerte, pero que me tocó vivirlo. Bueno, así viví un tiempo y yo a veces tocaba por ahí con las papayeras. Y otra de las anécdotas es que alguien me dijo, hermano,
¿usted no toca música de mariachi? Le dije, la verdad nunca he tocado. Y un amigo me dijo, yo tengo un traje, hermano, vea, tome, póngaselo. Ok. Te faltaba pasar por esa Por ahí. línea también. Y entonces me dijo, mira, aquí hay un sitio que le llaman La Playa, queda en Oh, la sí, avenida sí. Caracas y no sé qué. Hermano, apréndase unas rancheras de Día de Madres. Yo llegué en abril y el primer fin de semana de mayo Ay, no me cuentes. me aprendí 6 rancheras. Sí. Y me fui para la playa con mi trompeta aquí colgada y con el uniforme que bastante grande me quedaba. Yo- Wow, qué historia tan Y entonces, tremenda, no, que una trompeta, yo no sabía cómo se movía ese mundo. No, que una trompeta aquí, que vamos a hacer 3 serenatas, 4 serenatas, gallos le llaman ellos. man. Vamos a hacer un gallo. Y con esas 6 rancheritas que yo me había aprendido, me gané mi vida ese fin de semana. Vea usted, man. Si mal no recuerdo, en los 2 o 3 días me gané como, no sé, como 150,000 pesos, Ujú. trasnochándome las 3 noches. Sí. Pero esos 150 ya me compré una cobija. Wow. Ya me compré una cobija y ya le dije a mi amigo, hermano, mire, Tome. le ayudo un poquito. Claro, porque. Y Juan Carlos, mira, otra de las cosas que a veces uno no cuenta y que nadie se entera es que si yo almorzaba no podía cenar porque no tenía. Y yo no le decía a mis papás porque no les quería pedir. No, hermano, imagínese eso. Y entonces yo compraba, digamos, un almuerzo y Ujú. guardaba un poquito para la cena. Ay, Johncito, Y por qué la noche me historia. iba a una tienda y compraba un poquito de pan y mi amigo me daba un tintico y con eso desayunaba. Así pasaron muchos días. Tremendo. Ya con la situación del mariachi, yo dije, no, esta vida es muy dura. No es lo que No es esperabas. lo que yo quería, sí. Pero lo hice porque necesitaba. Necesitabas, claro. Lo hice. Bueno, así transcurrieron unos días, yo tocaba papayera y con lo que me ganaba ahí algo comía y, bueno, Ujú. mis cositas. Mis implementos de De aseo aseo y personal y demás, eso. sí. Curiosamente, como les había contado anteriormente, en el Huila, la orquesta que me faltó por conocer fue la Chéverísima. Sí, señor, que estábamos contando eso. Llega mi amigo, el que me había prestado la casa para vivir, y me dice, hermano, ¿cómo le parece que me encontré con Mauricio Rodríguez, el dueño de la Chéverísima? Le dije, qué bueno. Y le hablé de usted. Ujú. Y resulta que le pasé su número y me dijo que lo llamaba. Y efectivamente, a los 2 días me llama. Ah, sí. Mauricio me dice, hermano, le habla Mauricio Rodríguez, el director de la Chéverísima del Huila. Le dije, qué sorpresa, muchas gracias. Estoy necesitando un trompeta y me dijeron que usted está en Bogotá. Entonces, hermano, lo invito a un ensayo y tal. Y dije, bueno, listo, dígame dónde es y a qué horas. En esa época ellos tenían la sede por ahí por la carrera 24 como con 72, Ujú. por ese sector. Y yo llegué al ensayo y todo para mí era nuevo, Juan Carlos. Sí, Todo, claro, por todo. supuesto. Y me dice él, yo quiero que se quede en mi orquesta. Y yo le dije, Mauricio, ¿usted me conocía en el Huila? Me dice, no tenía ni idea, hermano. Pero tenía referencias suyas. Usted. Yo le dije, bueno, gracias por la oportunidad. Y ahí empieza otro proceso bonito en la vida, abrirse una cantidad de puertas. Recuerdo mucho que, ahora lo comentábamos fuera de Fuera de cámaras, cámara, sí. hubo una fiesta de los asociados de Saico. Sí, señor. Y Así la fue. orquesta La Chéverísima fue la invitada para hacer su presentación en ese festival, en esa actividad, donde están todos los compositores Todos los del compositores. país. Y muchos músicos, digamos que ese era Sí, donde se reunían ahí todos. fue donde yo te vi y te conocí. Exacto. Ahí estabas. No sé, a Dios gracias que ese día esa orquesta sonó como un disco. Impecable, impecable. Impecable. Y la trompeta sobre todo. No, gracias, Juan Carlos. Y entonces me bajo de la tarima y me empiezan a llamar de las mesas, ¿no? Donde Bien, estaban sí, sí. los compositores y los invitados. Y a pedirme mi número de teléfono y que cómo me llamaba y que de dónde Sí. era, que nadie me conocía, que bueno. Y empecé a dar mi número de teléfono y en ese tiempo no eran fuertes las redes sociales aún. No, no. No habían, creo. Yo no, creo que no. Y me fui para la casa feliz de mi vida, Juan Carlos. Feliz porque yo dije, hice el trabajo bien y espero que esto dé frutos. Por supuesto. Bueno, empieza a pasar el tiempo y me empiezan a llamar. Mira, es que hay un evento aquí, un evento allá. Y empiezo yo ese proceso a conocer otra cantidad de gente, de músicos, de dueños de orquesta, a ser llamado para diferentes actividades.
acompañamientos. De artistas extranjeros. Y Exacto, demás. Sí. Entonces empieza también el proceso del acompañamiento de los artistas internacionales, que también viví experiencias un poco no tan agradables por el famoso aceite que le llamamos en el medio, en la música, en el argot. Y en medio de todo ese aceite y de todo ese agite y de todas esas malas caras a veces, porque yo venía de la provincia y no nos digamos mentiras, Juan Carlos, allá tocamos de una manera diferente. Se toca como uno cree que está bien. Pero llegamos acá y nos estrellamos con el mundo real. Y entonces empiezo yo a investigar cómo tocar cada género para poder asimilarlo de la mejor manera y transmitirlo. Bueno, obviamente la salsa para mí era nueva y en esas grandes ligas para mí era otra cosa. Yo tocaba Cali Pachanguero mal tocado y yo creía que estaba bien, allá en el pueblo. Pero resulta que aquí uno viene, pero es un estrello para, como le decía anteriormente, para aprender. Sí, es para bien, obra para bien. Para bien. Y yo siempre tomé todo esto para aprender, como un aprendizaje. Y cuando me despreciaban y me hacían el famoso chay, yo decía, no, pues esto es un empuje para mí. Si no les gusta lo que hago, voy a mejorar. Voy a mejorar. Y lo tomé como un reto personal. Y en este punto quiero invitar a todos los chicos y las personas que vienen ahí siguiendo nuestros pasos, que no desfallezcan. Sí, no desfallezcan. Cierto. Y ante todo, disciplina. Si los desprecian en algún momento, tomen eso para fortalecer. Y así lo hice yo. Y gracias a Dios, eso dio frutos, Juan Carlos, eso dio frutos. Y en gran manera, porque has grabado, te convertiste en uno de los músicos de grabación. Ser músico de sesión es algo muy especial, porque tiene que tener una lectura de primera vista, porque su sonido tiene que ser impecable, porque su rítmica tiene que ser así, y te convertiste en uno de los principales músicos de sesión que llamaron. Has grabado con mucha gente. ¿Con quiénes? Así que recuerde rápidamente. Gracias Juan Carlos. Sí, he tenido la oportunidad de grabar para mucha gente después de todas estas vivencias bonitas y enriquecedoras. Aquí, por ejemplo, en el estudio de los 50 de Joselito, para mí es un honor haber sido invitado a muchas de las producciones. Así es. Y para nosotros igual. Gracias, Juan Carlos. Cuando la Chéverísima, les contaba lo de aquella anécdota de la Chéverísima, después que él no me conocía en el Huila, terminé grabando muchas producciones para la Chéverísima en su estudio. Terminé grabando muchas producciones ahí y de ahí se desprenden otra cantidad de llamados para grabarle a muchos artistas, ¿no? Aquí en Colombia he grabado, bueno, para los 50 de Joselito, he grabado para los 8 de Colombia, para los Alfa 8, he grabado de todos los géneros. De géneros, diferentes géneros. He grabado merengue, he grabado música popular, la que llaman música regional. Todo eso. Hoy en día, para mí, hace poco, otro reto de la vida musical, banda regional mexicana, que es otra cosa. Otra forma diferente. Sí. He grabado pop, he grabado música carranguera, que hay una fusión que ya viene por ahí también. Tropical, he grabado de todos los géneros un poco y de todos he aprendido. Y esto empieza a trascender también otro poco, ¿no, Juan Carlos? Ya hoy en día, aprovechando las redes sociales, a mí me gusta compartir estados y me gusta compartir el trabajo, no para pasar por encima de nadie, ni mucho menos, ni más No faltaba. para vanagloria, sino para información. No, para información. Sí. Sí, porque resulta que hoy en día de las redes sociales, mi empresa, que es John Alex Llanos. Sí, claro. Como aparece en las redes sociales, John Alex Trumpet. Yo lo manejo así, es mi forma de mostrar mi trabajo. Claro, por supuesto. De mostrar mi trabajo. Y eso ha generado llamados para mucha gente afuera del país. De fuera del país, qué Entonces, bueno. como hoy en día la tecnología nos permite, las cosas, ¿sí? Entonces yo tengo mi home studio y de ahí han salido bastantes grabaciones para el exterior. Entonces he grabado, he grabado mucho para México, para Estados Unidos, he grabado aquí también para Sudamérica, algunas cosas para Chile, Argentina. Tuve la oportunidad de grabar algunas cosas para una gente que está en Australia, cosas en Europa, y eso me hace feliz. Eso me hace feliz. Total.
Es el saber que se puede, que se logra, que el esfuerzo que desde niño está, el hecho de potenciar el talento que Dios te dio, porque una cosa es que Dios te ha dado talento y otra cosa es cuánto lo has potenciado. Claro, Y claro. esa parte sí que es importante. ¿Has tocado con cuántos grupos? Bueno, yo creo que aquí en Bogotá, ¿Ya has acompañado a cuántos artistas, así que tú recuerdes? uy, Juan Carlos, Es yo una lista perdí la larga. cuenta, pero digamos, en la parte de salsa he tocado con Maelo Ruiz, he tocado con Rey Ruiz, con Luisito Carrión, con Henry Fiol, he tocado con, bueno, en este momento se me escapan, pero yo creo que Merengueros, con merengueros he tocado, he tenido la fortuna y la bendición de tocar con la banda de Sergio Vargas, con la banda dominicana. la banda Con la dominicana. banda dominicana. En este momento estoy haciendo el acompañamiento de Eddie Herrera en Colombia Sí, y algunas partes de de Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Eh, He tocado merengue con Wilfrido Vargas. Mm. He hecho los acompañamientos con Wilfrido Vargas en algunas ocasiones, con Rick Arena. Bueno, digamos que con los merengueros que siempre soñé, ahí se me dieron las cosas. Lo hablaba hace poco con un amigo en el Huila y me decía, ¿se acuerda cuando comprábamos los LPs de salsa? Por poner un ejemplo, de Jerry Rivera. Ujú. Y yo era un admirador y siempre lo he sido de la buena salsa, de Miki Taveras y Ujú. esperábamos que hubiera un toquecito para comprar el El disco, LP. sí. Y nunca me imaginé estar tocando con Con ellos, al ellos, lado de sí, ellos, ¿no? sí, sí. Entonces yo decía, uy, yo esta carátula, hoy día que toqué con Miki Taveras, yo decía, yo a este tipo lo vi en televisión y en una carátula en el año 90 y algo, y no me imaginé estar acompañándolo y tener un contacto directo con los artistas, que es una cosa un poco más íntima, ¿no? Sí, Pero es una experiencia bien, bien bonita y en últimas uno dice, estamos recogiendo, digamos, sí, total, el esfuerzo total. y ser tenido en cuenta para estos acompañamientos, para grabaciones de artistas internacionales, pues es una satisfacción, Juan Carlos, es bien bonito y no pretendo con esto vanagloriarme ni estar pues pisoteando a nadie ni pasando mucho menos Sí, por yo encima de sé que nadie. así no es. Y todos tenemos nuestro mercado, como Sí, se dice, ¿no? Y cada que alguien llama para que mis servicios sean puestos a su disposición, siempre lo agradezco y siempre agradezco a mis compañeros que también facilitan el trabajo. sí, es verdad. Siempre es hacer porque la música es un trabajo en equipo, Ujú. es un trabajo en equipo, diferente al que se dedica a ser solista, ¿no? Y se va por el mundo a hacer sus shows y eso. Nosotros siempre estamos en equipo, Sí, así es. trabajando y todo gira en torno a la reina, que Ujú. la reina es la música, entonces hay que trabajar para ella. No, Excelente no, punto. no, ahí nadie es más importante que nadie. Oiga, Johncito, y hoy en día, no sé si tus papis viven aún, tus familiares cercanos, tus hermanos y demás, ¿qué sienten cuando ven a John Alex Llanos? Cuando Afortuna- hablan de John Alex Llanos. Afortunadamente y gracias a Dios tengo mis viejos vivos y con salud y mis hermanos completicos todos. Es bien bonito, Juan Carlos, llegar a la tierra y sentir ese cariño de la gente, ¿no? Por lo que se ha hecho y por el camino que se ha recorrido. Eh, Hace poco tuve un reconocimiento en mi pueblo, por ahí de parte de la Qué alcaldía. bueno. Y entonces Está eso recogiendo, Johncito. se siente Mm. bonito. Y más que eso, Juan Carlos, es querer ser de pronto un referente para las nuevas generaciones, Total. que es lo que se pretende, ¿no? Realmente con todo el trabajo que se hace. Y a veces increíblemente uno cree que pasa desapercibido y me Ujú. gustaría más así, pero resulta que no, las redes sociales le llegan a uno mensajes de gente que lo sigue, que uno no se imagina, Que sí, ¿sí? pasa. Y que tiene ese cariño y que ellos aceptan el trabajo que se hace. Entonces lo comprometen a uno un poco más a ser un ejemplo a seguir. Ujú. Pero no quiero que me sigan solo por la parte musical, sino por la persona que hay detrás de eso Por siempre, ¿no? supuesto, sí. Porque tristemente, y usted lo sabe, Juan Carlos, en nuestro medio han habido muchos compañeros que se han desviado del camino Sí, total. por malas decisiones
Y, pues, muy talentosos por demás. Demasiado. Y entonces no quiero llegar a ese punto de ser recordado por malos pasos, sino por el contrario. Claro, Johncito. Me imagino, ya para terminar, que pudiste construir una muy bonita familia, un negocio, tienes tu propio estudio, ya no duermes en una cama como dormiste en un principio, sí. Pero eso te ayudó a lograr lo que hoy eres. Hoy, lógicamente, pues tienes tu empresa y es un emprendimiento muy, muy exitoso y que cada día va hacia adelante. Te felicito, Johncito. Qué bueno contar con músicos como tú. Y sobre todo hoy que me he sentado a hablar un poco más, que generalmente hablamos es cuando grabamos en una dirección de grabación, pero hoy tenerte acá, bueno, cuando jugamos fútbol a veces que también ahí uno tiene sus encuentros y sus recochitas sabrosas, pero hoy te he conocido más y he conocido tu corazón y eso me parece muy especial, hermano. Así que me alegra mucho tenerte acá. Yo sé que el aporte que hoy estás haciendo a este programa va a ser maravilloso. Ya un saludo de despedida, Johncito, para todas las personas que nos están escuchando en Historias de Músicos y hoy con la historia de Jonales Llanos. Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad estoy muy muy honrado por esta invitación y felicitaciones por este espacio que usted ha abierto a los músicos, a los artistas que a veces pasan desapercibidos. Sí, ¿no? Así es. Bueno, el mensaje es siempre ir por el camino del bien, por el camino del estudio, de la dedicación, de no creerse nunca el cuento de que a veces le dicen a uno que uno es el mejor y resulta que no es así. Entonces, seguir siempre ahí por el camino del estudio, sobre todo para las nuevas generaciones que tienen sus referentes, y si en algún momento yo sirvo de referencia para alguien, pues qué bonito eso, y siempre estoy abierto a escuchar. Y al que quiera comunicarse conmigo, tengo alumnos que me han resultado de los trabajos que se hacen, ¿no? Qué bueno. Entonces la gente lo ve a uno por ahí en los escenarios y en las redes y televisión y esas cosas, y resultan alumnos y yo les digo, listo, yo le voy a enseñar a tocar trompeta, pero también, aparte de eso, quiero que haya un mensaje más allá. Sí, lógico. Sí, ¿no? Que haya un mensaje más allá. Entonces, que este espacio también sirva para eso y motivar a las nuevas generaciones también para que construyan su camino en el arte. Muchas gracias, Juan Carlos, y de verdad gusto, que hermano, esta vitrina demasiado valiosa e importante para nosotros. No, para mí es un honor tenerte acá, como a todas las personas que hemos podido invitar y a todos los que me faltan. Tengo una lista impresionantemente grande de personas que tienen unos grandes merecimientos como los que tú nos has compartido. Gracias. Y me alegra ver historias tan bonitas como la que hoy has contado. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esperamos ver a John Alex un tiempo después, que nos siga contando más historias e invitarlo para otro capítulo. Sería lo ideal. Muchísimas gracias y seguimos en Historias de Músicos.